Resulta interesante cómo a nivel de la economía global, la posición de la economía norteamericana que hemos destacado es casi un cuarto de la economía global y es el mercado interno más poderoso del planeta, donde todo el mundo quiere exportar. Pues indiscutiblemente que con la transición de mandato, pues todo lo que es los valores y los índices de Wall Street han crecido mucho, han crecido bastante en relación a lo que eran las referencias anteriores. Por supuesto, nosotros hemos alertado que un análisis mucho más profundo, macroeconómico, pues dista mucho de ver las cifras de Wall Street. De todas maneras es un indicador que se toma como referencia. Al mismo tiempo, nosotros hemos planteado cómo la economía había sido realmente saneada prácticamente por el presidente Barack Obama y cómo dejó unos indicadores importantes en términos del empleo, de manera que es un factor significativo y de hecho la economía norteamericana, a diferencia de la europea, de la japonesa, pues ha exhibido un crecimiento del Producto Interno Bruto, aunque ralentizado y con tendencias oscilantes, pero positivo, al mismo tiempo que la inflación también ha llegado en momentos cercanos al objetivo de política monetaria del 2%, pero también zigzagueante en algunos aspectos, pero se mantiene dentro de una tendencia positiva. Uno de los aspectos más relevantes justamente de la nueva administración es el tema del presupuesto, y es ahí donde está enfrascada la batalla y donde al nuevo ejecutivo de la Casa Blanca ha tenido escollos fundamentales porque lo colocó como la bandera principal de su ejercicio y de su inicio, de su apertura de mandato. Y lo que hemos visto es que ha tenido fuertes escollos en su propia bancada republicana. Y en el día de ayer las deserciones republicanas han hecho naufragar este nuevo intento de la reforma sanitaria de Trump, y con el rechazo de 4 senadores al proyecto auspiciado por el presidente impide su aprobación parlamentaria. Y Trump ha pedido de nuevo un nuevo proyecto. Las deserciones en las filas republicanas han llevado a un punto de quiebre. Su mayor proyecto, la reforma sanitaria, para algunos analistas, la ley con la que el presidente Trump quería demostrar su poderío parlamentario y liquidar el más preciado legado de su antecesor, Barack Obama, ha naufragado, ya que son 4 los senadores republicanos que han decidido votar en contra de la iniciativa. Una cifra pequeña pero suficiente para hacer imposible su aprobación en la Cámara, donde los conservadores solo aventajan en 4 escaños a los demócratas, 52 a 48. Ante este bloqueo, el propio líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ha abandonado la iniciativa que ahora apuesta por derribar el Obamacare, rescatando una propuesta del año 2015, un cambio que pareció apoyar el propio ejecutivo de la Casa Blanca, quien pidió trabajar en un nuevo proyecto con la pizarra limpia. Para diferentes analistas era más que una ley. La reforma sanitaria había sido presentada por Trump como el símbolo de una nueva era, la que iba a enterrar la herencia de Barack Obama y unir a la derecha estadounidense bajo una misma bandera, pero su tramitación ha mostrado justamente lo contrario. Pese a tener en sus manos la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, la unidad republicana no es sólida. No hay una derecha, sino muchas. Tampoco hay un proyecto, sino casi tantos como grupos de presión parlamentarios. El golpe es fuerte y profundo. La debilidad ya quedó al descubierto al iniciarse en marzo la andadura parlamentaria de la ley, tras tomar el mismo liderazgo el Ejecutivo de la Casa Blanca
del primer proyecto que tuvo que ser retirado de la primera Cámara de Representantes porque carecía de apoyos suficientes y que explicamos ampliamente en Ecomundo. El presidente se vio obligado a admitir su fracaso y a reiniciar la puja, esta vez a puerta cerrada, que desembocó en un texto lo suficientemente ambiguo como para cosechar la mayoría. En su paso por el Senado se ha vuelto a producir su resquebrajadura. Fuera de los focos, los líderes republicanos, como McConnell, que es el líder republicano en la Cámara, preparó una versión moderada de la reforma y mantuvo algunos impuestos y protecciones al actual sistema, pero la perspectiva de unas elecciones que cambiarán en 2018 un tercio de la Cámara y el complejo juego de intereses que implica la reforma hicieron tambalear el proyecto. Esta fragilidad quedó patente la semana pasada cuando tras el rechazo de dos senadores, Susan Collins, Rand Paul, los republicanos tocaron suelo, empatados con los demócratas, 50 a 50, el voto de calidad del vicepresidente Mike Pence, que ejerce el presidente del Senado, podía sacar adelante la iniciativa. Tal es la presión que cuando el ex candidato presidencial John McCain anunció que no iba a participar porque tenía que serle extirpado un coágulo de un ojo, la votación prevista para esta semana fue aplazada hasta su recuperación. Ha sido en este compás de espera cuando los senadores Mike Lee y Jerry Moran se han sumado al rechazo y han puesto en el congelador 7 años de agitación permanente contra el Obamacare. No es que ninguno de los disidentes apoye la actual legislación, pero, excepto en el caso de la centrista Susan Collins, consideran que el desmonte no va lo suficientemente lejos. No acaba con todos los impuestos del Obamacare y no reduce los costes a la clase media, ni da el suficiente espacio libre frente a las costosas regulaciones de Obama, destacó el senador Lee de Utah. Bloqueada de momento cualquier votación, la salida para el Ejecutivo de la Casa Blanca y los republicanos es compleja. McConnell dio por perdida la pretensión inicial de revocar el Obamacare y aprobar inmediatamente una nueva ley y optó por otra vía, resucitar una propuesta del 2015 vetada por el presidente Obama que desmantelaba gran parte del sistema y que en su día contó con el beneplácito mayoritario de los republicanos. El camino sería parecido por Trump anoche en un tuit en el que instaba a su partido de liquidar el Obamacare y a que con la pizarra limpia empezase a trabajar en un nuevo proyecto. Los demócratas se sumarán, tuiteó Trump. En caso de llevarse a cabo este plan, supondría el inicio de otra negociación que la oposición en principio no rechaza. Este segundo fracaso del Trump Care es una prueba clara de que el núcleo de esta ley es inasumible. Antes que volver a empezar el mismo fracasado proceso, los republicanos deberían ponerse a trabajar con los demócratas en reducir los costes de los seguros, dar estabilidad a los mercados y mejorar el sistema de salud, anunció el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. El resultado de esta nueva fase aún está por verse, pero el tiempo corre en contra de los republicanos. No solo los demócratas han formado una cuña frente a la reforma sanitaria, también se oponen amplios grupos de pacientes, asociaciones médicas y el poderoso lobby de las aseguradoras, que alertó de que la iniciativa republicana iba a disparar los costos. En un país donde 28 millones de personas carecen de asistencia sanitaria. Desde su nacimiento, como hemos explicado en Ecomundo, la reforma fue odiada. Los republicanos consideran que la reforma sanitaria de Barack Obama amplía la burocracia federal, ahonda el déficit y acaba con la libertad de elección, es decir, ataca de raíz sus fundamentos ideológicos. La realidad no es tan simple. La ley aprobada en 2010 impuso cambios profundos en el modelo sanitario estadounidense, creó un mercado de compra de seguros, expandió el programa público para personas con pocos recursos o discapacitadas, el Medicaid, y puso fin a abusos como el rechazo de las aseguradoras a pacientes con dolencias previas. En su afán
por acabar con el vacío sanitario, generalizó las penalizaciones a quien no contratase un seguro y dispuso un entramado fiscal con impuestos a las rentas más altas para sostener los gastos. Los resultados fueron una masiva extensión de las coberturas con 20 millones de personas más aseguradas, pero también una subida de los precios de las pólizas. En su ataque al Obamacare, los republicanos alegan que es un sistema destinado a mejorar la atención al paciente o a fomentar el acto médico concreto, sino a subvencionar a las compañías de seguros y sus cálculos de riesgo. Frente a ello, propone aligerar las cargas burocráticas, reducir subsidios y recortar la expansión del Medicaid al que se acoge actualmente 62,4 millones de personas, el 19% de la población estadounidense. Unos planes que pueden dejar fuera en los próximos años a millones de asegurados y afectar seriamente al tejido social más débil. De manera que vamos a ver qué pasa si se logra recomponer, pero por tercera vez resulta fallido este nuevo esquema de formular una nueva reforma que es fundamental para poder plantearse la reforma presupuestaria. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.